el manejo del paciente con enfermedades del sistema nervioso va más allá de la intervención de una única persona, sino que necesita la integración de todo un equipo de colegas. Algunas veces la línea divisoria entre la neurología y la neurocirugía en realidad es muy difusa. Y obviamente gracias a todo el equipo de la Fundación Santa Fe por esta invitación a participar en su curso de neurocirugía para médicos generales. Yo por ahí preguntaba a Diego, y después hablaremos de eso, si un médico general necesita saber o no de neurocirugía. Y una de las opciones que ponía esta pregunta era que tal vez no, porque no operan, pero la verdad es que sí. La verdad es que por lo menos el manejo inicial de la patología neuroquirúrgica en muchas ocasiones demanda no solo un adecuado diagnóstico clínico, un adecuado diagnóstico por imágenes, sino el muy buen control de los parámetros generales como la presión arterial, la presión intracraneal y otros fenómenos que son fundamentales en la preservación del paciente. Entonces vamos a hablar de examen físico neurológico en emergencias y lo vamos a hacer de una forma muy dinámica. En realidad lo primero que tenemos que aprender es que es un síndrome de primera neurona motora. Hay dos neuronas motoras, básicamente. La primera, que es la que sale desde la corteza cerebral, baja por la cápsula interna, pasa por los pedúnculos mesencefálicos, por el puente, se decusa en las pirámides, configura el tracto córtico-espinal. Esa primera neurona motora se encargan, en general las dos, de lo que se encargan es de proveer fuerza y dirección al movimiento. Los síntomas que están asociados a la lesión de la primera neurona motora son los que clásicamente conocemos como liberación piramidal. Entre ellos están Babinski y sus sucedáneos como Shaddock, la hiperreflexia, la debilidad y el aumento del tono, que se define como un aumento del tono de características espásticas. Entonces es hipertonía espástica. En términos clínicos, cuando vamos a buscar este tipo de señales, todos los pacientes que vamos a mostrar en videos firman consentimiento informado para el uso de las imágenes. No sé si se está reproduciendo Entonces acá tenemos un paciente con la señal de Babinski, claramente la hiperextensión plantar en leque, en abanico, también se abre en el resto de los arquejos. El paciente tiene todos los sucedáneos de Babinski presentes, en realidad hay muchas formas de buscarlo. Después de Babinski mi favorito es Shaddock. Aquí pueden ver, en todos lo que se obtiene es una hiperextensión del grueso arqueo. Entonces, esas son señales de liberación piramidal. Se llama liberación piramidal porque el tracto corticoespinal está configurado por los cuerpos de las neuronas piramidales y por eso se denomina una vía piramidal. Y a veces es cuestión de dedicarle un poco de tiempo al paciente y explorarlo. Es algo que con frecuencia no hacemos en el ambiente de emergencia, ¿no? La liberación piramidal son señales que clásicamente se encuentran en los pacientes que tienen lesiones fundamentalmente supratentoriales y que ya tienen un cierto periodo de evolución. Difícilmente que se vean en las fases hiperagudas, pero siempre es bien necesario ir atrás de ellas. Aquí tenemos un fenómeno de clonus, que en realidad es un aumento de un reflejo, es el reflejo aquileo, con una liberación permanente. El paciente hace un golpeteo hacia abajo seguido. ¿Okay? Aquí tenemos liberación piramidal, pero en los miembros superiores. Estos son los famosos reflejos de Hoffman. Entonces vemos que tras el golpeteo del tercer dedo, se produce una presión en pinza en el índice y el pulgar. Entonces hay una segunda neurona motora. Y la segunda neurona motora es la que sale del asta anterior de la médula. También se encarga de proveer fuerza. Las neuronas motoras, la vía de las neuronas motoras primera y segunda, proveen, como les decía, fuerza y dirección. Cuando yo explico esto a mis estudiantes, generalmente les digo que lo otro de lo que está provisto el movimiento es de vectorialidad. O sea, tiene que tener un sentido, tiene que tener una angulación, tiene que tener una regulación del movimiento. Y eso lo hacen la vía extrapiramidal, fundamentalmente el sistema nigroestriatal y el cerebelo. Entonces, todo lo que no es piramidal se denomina extrapiramidal y una persona puede tener extrapiramidalismo, pero no tener debilidad. Una persona que tiene piramidalismo necesariamente tiene algún grado de debilidad, o una persona que tiene una lesión en la segunda neurona motora también debe tener debilidad. Los síntomas asociados a la lesión de la segunda neurona motora son hiporreflexia o arreflexia, hipotonía, aquí se pierde el tono. Recuerden que ustedes están viendo en la imagen que en realidad el cuerpo de la segunda neurona motora está en el asta anterior de la médula, sale por la raíz anterior, forma el nervio periférico con el axón y la mielina y se junta a las fibras musculares. La totalidad de fibras musculares que son abarcadas por un único grupo axonal que viene de una neurona motora, del cuerpo de una neurona motora inferior, se llama una unidad motora. Entonces, el músculo, la fibra muscular, en realidad tiene un tono y tiene un trofismo que son
es provisto por la frecuencia de disparo de esa neurona motora. Si no hay neurona motora, si no hay segunda neurona motora, el músculo pierde el tono y obviamente pierde fuerza. Por eso es que las lesiones de la segunda neurona motora necesariamente deben tener hipotonía, necesariamente deben tener hiporreflexia, necesariamente hay atrofia porque la fibra muscular pierde el impulso trófico que le provee el nervio y pues hay debilidad. Si entendemos esto, fácilmente vamos a poder reconocer la diferenciación clínica que se hace entre una y otra. Aquí vamos a ver un ejemplo, vamos a comparar un paciente contra una estudiante nuestra, vamos a ver el reflejo rotuliano. Ustedes ven, nuestra estudiante tiene un reflejo básicamente normal. Aquí está nuestro paciente que acabó teniendo un diagnóstico de Guillain-Barré, tiene una lesión del nervio periférico y pues no tiene reflejos. La diferencia es apenas evidente. Entonces, las lesiones del nervio periférico o de la segunda neurona motora hay pérdida del reflejo, pérdida de la fuerza, pérdida del tono. Ustedes se dan cuenta que el pie del paciente al final se balancea porque no tiene tono. Entonces, tiene un pie caído. Este es un paciente en el que hicimos un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de neuronas motoras, y la presentación clínica que tuvo fue algo que se conoce como síndrome de hombre en barril. Cuando hablamos de la enfermedad de neuronas motoras, en realidad ELA es tal vez la enfermedad más común o la forma clínica más común del grupo enorme de enfermedad de neuronas motoras. Y la ELA misma tiene muchos fenotipos clínicos. El síndrome de hombre en barril es un paciente que originalmente hace disfunción vulvar y braquial. Entonces acá ustedes se van a dar cuenta que hay fasciculaciones en el maxilar del paciente. La fasciculación surge como una hiperreactividad de la fibra muscular porque no tiene quien la controle, entonces es una señal de denervación. La lengua del paciente está atrófica y fascicula. En los brazos también se observan fasciculaciones y pérdida del trofismo. Todo esto son señales de muerte de la segunda neurona motora, de denervación o daño del nervio periférico, que allí suele haber a veces un poco difícil hacer la diferenciación, por eso es que la neuropatía motora multifocal, que clásicamente es una enfermedad desmielinizante del nervio periférico, es diagnóstico diferencial de ELA. Muchas veces el diagnóstico se acaba haciendo con hallazgos electrofisiológicos y el comportamiento clínico en el tiempo, pero básicamente el principio de la orientación se hace viendo el paciente y examinándolos, tomándonos el tiempo para observarlos. Lo que hacemos los neurólogos y los neurocirujanos en general es un trabajo muy de observación y exploración. Tenemos que, si un neurocirujano o un neurólogo no examina, en realidad no está haciendo más de la mitad de lo que nos toca hacer. Ahí vemos cómo fascicula el paciente. Y al final vamos a ver a este paciente caminar, continuamos viendo las fasciculaciones en el maxilar. Ten en cuenta que él logra tener fuerza en las piernas para caminar, pero sus brazos tienen una postura atónica y atrófica. Entonces él tenía un fenotipo vulvar y braquial de una esclerosis lateral amiotrófica que finalmente acabó manifestándose en la totalidad de los segmentos medulares. ¿Cuáles son las patologías frecuentes con síndrome de primera neurona motora? En la forma aguda, el ACV. Clásicamente un ACV con lesión supratentorial en la corteza frontal lo que hace es una disfunción de neurona motora. Por eso es que el paciente se torna hemipléjico o hemiparético, porque lo que se lesionó fue la vía piramidal. Recuerden que incluso cuando hablamos de aspects, en términos de aspects, que es la escala radiológica para determinar la extensión de un ACV, una de las estructuras que valoramos es la cápsula interna. La parte posterior, el asta posterior de la cápsula interna es rica en fibras del tracto córtico-espinal. Enfermedades medulares, traumáticas, tóxicas, metabólicas e inflamatorias, como las famosas mielitis transversas, pueden producir síndromes de primera o segunda neurona motora, pero obviamente tienen otras características clínicas asociadas. Y de forma crónica, las enfermedades que pueden producir síndromes de primera neurona motora son las lesiones ocupantes de espacio en el sistema nervioso central, ciertos tipos de tumores, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas como incluso el Alzheimer o formas de parkinsonismo plus. ¿Cuáles síndromes están asociados a enfermedad de la segunda neurona motora? Entonces, de forma aguda, a pesar de que en realidad es el nervio periférico es una clasificación más clínica y funcional que anatómica, porque el nervio periférico está constituido por el axón de la neurona motora. Entonces, las polineuropatías agudas hacen señales clínicas que nos hacen creer que la enfermedad está en el nervio periférico, en la segunda neurona motora, síndrome de Guillain-Barré y sus variantes, mielitis anteriores, que es donde se aloja el cuerpo de la neurona motora, y los infartos medulares que clásicamente acometen la región anterior por infarto de la arteria espinal anterior, que es rama de las vertebrales.
Las formas crónicas, las polineuropatías crónicas, la CIDP, el ELA y la neuropatía motora multifocal, que es una enfermedad con anticuerpos contra gangliosidio GM1. Entonces, ¿qué es extrapiramidalismo? Lo que acabamos de ver es la vía piramidal y en realidad toda la vía motora primaria que provee fuerza, tono y trofismo al músculo. Extrapiramidalismo es todo lo que no es parte de esa vía piramidal y eso incluye el sistema nigroestriatal, la sustancia nigra, el caudado, el lenticular, el globus pálido interno, externo, los núcleos rojos y el cerebelo. Acá están los núcleos rojos, acá está la sustancia nigra que tiene su pars compacta y pars reticulata, aquí está el caudado, aquí vemos el putamen, aquí vemos los globos pálidos y aquí vemos el núcleo subtalámico. Todo eso, el sistema extrapiramidal, que es parte del sistema motor, si el sistema piramidal nos provee de fuerza y dirección, el sistema extrapiramidal le da finura a los movimientos, le da un sentido, una regularidad, elimina artefactos motores y lo provee de precisión. Básicamente, como les decía, cuando uno valora esto en términos un poco físicos, esto se llama vectorialidad. ¿Qué patologías son frecuentes con los síndromes extrapiramidales? Entonces, los medicamentos, para nosotros los neurólogos, seguramente para los neurocirujanos, siempre es importante preguntar qué cosas viene usando el paciente, porque eventualmente muchos medicamentos producen síndromes neurológicos que nos generan confusión. Los antipsicóticos, por ejemplo, típicos y atípicos, clásicamente producen parkinsonismo, los anticonvulsivantes también, antieméticos que tienen efectos dopaminérgicos y algunos antiarrítmicos como la miodarona. El parkinsonismo, clásicamente, está la enfermedad de Parkinson como alfa-sinucleinopatía. Entonces, la enfermedad de Parkinson idiopática es la forma más común de parkinsonismo, que está definida por tremor, lentificación de los movimientos, inestabilidad postural, caídas frecuentes, la parálisis supranuclear, que es una forma de parkinsonismo que no está asociado a alfa-sinucleína, sino que está asociado a depósito anormal de proteína tau. La degeneración corticobasal y la atrofia de múltiples sistemas, que es la otra forma de alfa-sinucleinopatía que produce parkinsonismo. Hay otras cosas. Algunas formas de demencia, como la demencia frontotemporal, pueden estar acompañadas de movimientos anormales. Formas atípicas de Alzheimer, infecciones como sífilis y HIV, clásicamente están descritas como productoras de parkinsonismo infeccioso. Y el famoso parkinsonismo vascular, que es frecuente por la gran prevalencia que tiene enfermedades como la hipertensión arterial sistémica, la diabetes, la disfunción renal, que producen daño del endotelio de la microvasculatura cerebral y acaban produciendo manifestaciones clínicas que incluyen la demencia vascular y el parkinsonismo vascular. Entonces vamos a ver aquí un paciente con un tremor. Se dan cuenta, esta paciente tiene fuerza, pero en reposo tiene tremor. Le pedimos que levante el brazo, ya lo puede levantar. Tiene otras patologías asociadas claramente, tiene velocidad en el movimiento, pero tiene un tremor en reposo. Entonces, está provista de fuerza, pero hay una alteración en la vectorialidad. Eso es extrapiramidalismo. Ahí el tremor persiste a pesar de que le hacemos maniobras de distracción. Entonces, esto es una forma de parkinsonismo. En realidad, en principio se define como un extrapiramidalismo. La característica clásica del tremor en la enfermedad de Parkinson es que es asimétrico en el origen, siempre tiene un predominio, es en reposo y lo que se denomina cuentamonedas. Debe estar asociado al síntoma más importante de la enfermedad de Parkinson idiopática, que es la bradicinesia, la lentificación de los movimientos y la rigidez. Vamos a ver aquí otros pacientes. No sé por qué no apareció ese video. Bueno, aquí tenemos una mujer, tiene un tremor asimétrico, postural. Lo que le estamos pidiendo es que mantenga una postura. El tremor, cuando aparece en posturas específicas, está más asociado a disfunción del núcleo subtalámico. Entonces, es una forma de parkinsonismo. No necesariamente es enfermedad de Parkinson. Recuerde que al menos 20% de los pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática pueden no tener tremor y que el síntoma cardinal es la lentificación de los movimientos o la bradicinesia asociada a rigidez y o tremor. Entonces vamos a ver los síndromes medulares puros y aislados, sensitivos y motores. Es la otra estructura que tenemos que valorar. Entonces, cuando estamos examinando un paciente, en realidad estamos examinando su sistema nervioso. Estamos viendo qué tal funciona su sistema nervioso. Valoramos la vía piramidal, valoramos la vía extrapiramidal y tenemos que valorar la médula como una estructura compleja. Entonces, la médula espinal es una estructura en extremo compleja, pero lo más importante es saber qué hay allí, ¿sí? Hay vías motoras, hay vías sensitivas del dolor, tacto, propiocepción y algunos componentes autonómicos.
Para hacer una diferenciación adecuada, básicamente hay una porción anterior donde está el asta anterior, donde se encuentran fundamentalmente neuronas motoras, y hay una asta posterior donde hay funcionalidad fundamentalmente sensitiva. Pero más o menos es esto. En la médula hay montones de cosas. Por eso es que cuando los pacientes tienen lesiones medulares, tenemos síntomas que normalmente son mixtos, sensitivos y motores. Usualmente están asociados a disautonomía. Puede haber priapismo, incontinencia urinaria y otros. Pueden ser agudos o crónicos, pero siempre lo importante es que el paciente tiene una lesión restricta a un nivel medular que se presenta de forma aguda, que normalmente tiene una evolución progresiva. Entonces, a pesar de que es forma aguda, puede instaurarse en su totalidad el síndrome medular en 24 a 48 horas en una mielitis transversa, pero en minutos si se trata de un infarto medular. Estos pacientes tienen síntomas usualmente sensitivos y motores mixtos. Pueden estar asociadas a traumatismo, enfermedades inflamatorias propias del sistema nervioso central o sistémicas e infecciones. Entonces, la sensibilidad es compleja, pero integra fundamentalmente tres cosas. Cuando vamos a valorar sensibilidad, en realidad tenemos que saber que hay un componente muy periférico que son los receptores sensoriales, que hay muchísimos en la piel, los corpúsculos de Golgi, las inserciones musculotendinosas. Luego tenemos el nervio periférico que progresa hasta ingresar por la raíz posterior a través del ganglio de la raíz dorsal, y tenemos la médula en sí dentro de ella, donde están los tractos espinotalámicos. Y bueno, uno finalmente tiene incluso el tálamo, o sea, uno podría tener incluso dolor de origen central. Entonces tenemos corpúsculos receptores, el nervio sensitivo, el ganglio de la raíz dorsal y las vías sensitivas medulares. Allí es donde se pueden alojar los problemas relacionados con quejas sensitivas. Entonces, cuando valoramos la sensibilidad, valoramos sus modalidades básicas, que son ¿cuáles? Táctil, que es el tracto espinotalámico lateral; presión, que es tracto espinotalámico anterior; y vibratoria y propioceptiva, que son cordones posteriores. ¿Por qué esto es importante? Porque nos ayuda a localizar la lesión. Recuerden que si el paciente tiene una lesión de nervio periférico que está produciendo una alteración sensitiva, no tiene un nivel sensitivo. Y clásicamente la alteración sensitiva por daño del nervio periférico es muy distal, bilateral y simétrica. En las lesiones medulares hay claramente un nivel, una altura, y la alteración sensitiva es más homogénea, o sea, a lo largo de todo el trayecto donde hay alteración, la alteración se percibe igual. Entonces hay formas agudas como los traumatismos, las infecciones, hay mielitis anteriores por adenovirus. En Estados Unidos, de forma estacional, clásicamente hay brotes de mielitis anteriores por adenovirus, como en el 2015 creo que hubo uno, incluso cerraron unos parques en Walt Disney, en fin, que esto estaba, digamos, pasando con más frecuencia del usual. El VIH es un ultraproductor de mielitis transversa, la mielitis por tuberculosis o la mielitis sifilítica, que clásicamente está descrito como tabes dorsal, y lo que produce es lesión de los cordones posteriores, y la alteración entonces sensitiva de estos pacientes es más vibratoria y propioceptiva. Hay formas vasculares que se manifiestan de forma aguda, como el infarto medular de la arteria medular o espinal anterior. Hay enfermedades propias del sistema nervioso central, como la mielitis transversa idiopática, la esclerosis múltiple, las encefalomielitis diseminadas agudas como el ADEM, que suele ser viral, que aumenta el riesgo de esclerosis múltiple, que pasa sobre todo en adolescentes y niños. Y hay enfermedades sistémicas que pueden producir mielitis, como el lupus eritematoso. Entonces, un episodio de crisis, un brote, una forma aguda de manifestación lúpica puede incluir una mielitis transversa. Lo mismo pasa en el Sjögren, lo mismo pasa en el síndrome antifosfolipídidos y lo mismo pasa en el BC. O sea que a veces una mielitis transversa en realidad es la manifestación neurológica de una enfermedad sistémica. Hay enfermedades de la fibra muscular, y ahí entonces ya nos salimos de lo que es estrictamente el sistema nervioso, pero recuerden que por lo menos los neurólogos somos neurólogos neuromusculares, también tratamos las enfermedades de la fibra muscular. Es la última estructura en el fenómeno del movimiento, están muy relacionadas con la fuerza, pero no son las únicas responsables. La fibra muscular tiene además muchas funciones endocrinas. Entonces, hay miopatías inflamatorias, infecciosas, mitocondriales, distrofías musculares, pero clínicamente lo que pasa con estos pacientes que tienen miopatías, a pesar de las distintas etiologías, es que en común tienen dolor muscular, incluso dolor a la palpación de los músculos. Y raramente las miopatías inflamatorias de cualquier etiología son restrictas a un único grupo muscular, excepto en las distrofías de cinturas, que son enfermedades congénitas y se manifiestan en un muy largo periodo de tiempo, pero en la forma aguda hay dolor por donde sea que se palpe al paciente, incluso a la presión o tacto, debilidad que es de predominio proximal,
El curso suele ser lento, raramente es muy agudo, pero lo lento es que es subagudo, se puede instaurar en semanas. Puede haber orina roja por mioglobinuria en las miopatías mitocondriales y estos pacientes suelen tener dificultad para levantar los brazos o subir escaleras. Esta es la distribución de los distintos tipos de miopatías que se pueden producir. Clásicamente son de predominio proximal. Esta es la distribución de las distrofías de cinturas, algunas veces con dificultades, por ejemplo, deglutorias por acometimiento de la musculatura orofaringea o facial o incluso solo ocular. Y luego están las enfermedades de la unión neuromuscular. Entonces, como vimos, hay enfermedades del sistema nervioso central, vía piramidal, vía extrapiramidal, del sistema nervioso periférico, que incluyen las alteraciones del nervio sensitivo, del nervio motor. Luego están las enfermedades propias de la fibra muscular y las de la unión neuromuscular, que no se nos pueden pasar. Realmente la unión neuromuscular es muchísimo más de lo que imaginamos. La disfunción no está asociada únicamente a debilidad, sino a fatigabilidad. Entonces, estos pacientes, más que estar débiles, se ponen débiles después de hacer cualquier tipo de esfuerzo. Entonces, lo que está pasando es que se fatigan. Suelen no experimentar dolor ni síntomas sensitivos. Las enfermedades de la unión neuromuscular son enfermedades puramente debilitantes. Es una característica diferencial con las miopatías y con las enfermedades del nervio periférico. Entonces, la enfermedad de la unión neuromuscular en realidad es súper compleja. Puede haber formas agudas o formas crónicas, por ejemplo, el botulismo, la intoxicación por toxina botulínica en los pacientes que se exponen a cierto tipo de sustancias contaminadas, principalmente alimentos, producen un cuadro hiperagudo, debilitante, con disfunción respiratoria, pero que en realidad lo que está sucediendo es un bloqueo de la unión neuromuscular. Los síntomas pueden ser solo oculares, hay miastenia gravis ocular que se presentan en crisis, vulvares, que incluye debilidad diafragmática que puede llegar a falla respiratoria, y generalizados. Síndromes miasténicas congénitas, hay síndromes miasténicas adquiridas como el lamberito, hay miastenia gravis, que es una forma autoinmune miasténica, está el botulismo y otros síndromes miasténicos infecciosos como el VIH y recientemente el SARS-CoV-2. En el nervio periférico, entonces recuerden que el nervio periférico tiene mielina y tiene un axón. Y en realidad también es una estructura ultra compleja, esto podría ser únicamente una charla. Hoy en día sabemos que hay nodopatías, mielinopatías, paranodopatías, axonopatías. Entonces, estos pacientes tienen debilidad, flacidez, hipotonía o atonía, arreflexia o hiporreflexia, como les decía, se comporta como una enfermedad de la neurona motora inferior, porque en realidad es el axón de un cuerpo de una neurona motora inferior. Pueden haber alteraciones sensitivas que pueden ser distales y esto es lo que hace la diferencia con las enfermedades puras de la neurona motora, como la esclerosis lateral amiotrófica, que característicamente no tiene alteraciones sensitivas, y la debilidad en las formas agudas puede ser ascendente y proximal. La forma aguda más clásica es el síndrome de Guillain-Barré, que en realidad es un compendio de muchas formas de enfermedades electrofisiológicas y clínicas, que incluyen el AMAN, que es la neuropatía motora axonal aguda, el AMSAN, que es la neuropatía sensitiva y motora axonal aguda, el AIDP, que es la forma más clásica, la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, la neuropatía aguda panautonómica, el sistema nervioso autónomo es parte del sistema nervioso periférico. Hay neuropatías sensoriales puras y hay una forma encefalítica que se conoce como Bickerstaff. Hay formas crónicas también y hay otras radiculopatías y plexopatías, pero clínicamente están caracterizadas por formas sindromáticas semejantes. Entonces, examen físico neurológico de tamizaje. Recuerden que el Mini-Mental es complejo, pero siempre tenemos que explorar funciones cognitivas de forma resumida y a los pacientes se les preguntan cosas bien sencillas. ¿Cuál es tu nombre completo? Neiri María Zapatero. Neiri, ¿en qué año estamos? 2022. ¿En qué mes? Mayo. ¿Qué día del mes? 19. ¿Qué día de la semana? Jueves. Ok, Neiri, ¿sabes en qué lugar estamos en este momento? Sí, en la Fundación Santa Fe. ¿Tú dónde vives? En dirección. ¿En qué barrio? Pradera Norte. ¿Cómo hiciste para llegar de tu barrio hasta acá? Caminando. Ok, entonces es importante que sabemos que el paciente logra navegar solo por un espacio, que recuerda información muy básica. A veces uno hace esto y ya no saben cuál es el año, no saben cuál es el mes y ni siquiera la familia se había enterado. Nunca preguntar la cédula porque la cédula es parte de nuestra memoria autobiográfica y las personas la automatizan. Nervios craneales, entonces siempre para ver tronco encefálico, mira mi dedo, mira acá, tercer y sexto nervio craneal, mira acá, tercer y sexto nervio craneal, da una sonrisa gigante. Séptimo nervio craneal, abre tu boca muy grande, saca la lengua, muévela a los lados, di A. Cuando le pedimos al paciente que diga A es para ver la simetría del pálato y de la úvula y su elevación, la elevación del pálato posterior. En realidad aquí lo que vimos fue su tronco encefálico. Vimos el mesencéfalo donde está el tercer nervio craneal, vimos el puente donde está el sexto y el séptimo nervio craneal y con la elevación del pálato, los movimientos simétricos de la úvula y de la lengua, lo que estamos viendo es el bulbo en la parte más inferior.
sea, si uno, en realidad lo que estamos viendo es el tronco encefálico de un paciente de manera resumida. Tras esto, lo que hacemos es un examen de fuerza, estira los brazos hacia el frente. Recuerden que la fuerza se valora proximal y se valora distal. Pon tus brazos en esta postura, siempre con su mismo brazo, no me lo dejes abrir, no me lo dejes abrir. Fuerza distal, ponlos en esta manera. Fuerza proximal, no me los dejes bajar. Muy bien. Lo mismo hacemos con las piernas, pero con el muslo y con la parte distal de la pierna, pidiéndole al paciente que haga fuerza. Tras la valoración de fuerza, lo que hacemos es una valoración de la metría y la diadococinesia, que nos permite explorar estructuras posteriores como el cerebelo. Pon tu dedo así, con tu dedo toca mi dedo, tócate tu nariz, dedo, nariz, rápido. Hazlo con tu otra mano, por favor. Dedo, nariz, rápido. Y ahora pon tus manos de esta manera y haz esto con la otra mano. Ahí vimos metría y diadococinesia. Finalmente, testamos los reflejos, lo hacemos con un martillo de reflejos, el que tengamos a la mano, como este, y siempre al explorar el reflejo tenemos que usar la técnica adecuada, pero básicamente lo que buscamos es en los reflejos miotáticos o miotendinosos, el braquial, el radial, el patelar, el aquileo y la liberación piramidal, que siempre se hace. Después de que hacemos esto, obviamente que la exploración de los reflejos lo que nos está permitiendo es ver la integridad del arco reflejo, el nervio periférico sensitivo, el nervio periférico motor, la comunicación entre la médula, y le pedimos al paciente que camine. Para mí, siempre promuevo esto, la marcha es el examen neurológico por excelencia. Para que un paciente camine y lo haga bien, tiene que tener una muy buena fuerza proximal, un buen balanceo de brazos, tiene que saber hacia dónde va, no debe lateralizarse, y bueno, tiene que saber cómo hacer el giro y volver hacia donde tú estás. Ahí estás valorando el sistema estatoacústico, visual, la fuerza proximal, la fuerza distal y la propiocepción, porque si el paciente camina viéndose los pies, ya sabes que no sabe dónde están sus pies. Bueno, ese examen nosotros lo hacemos, yo lo hago de manera rutinaria, suelo demorarme 3 minutos en él. Diego, mil gracias, espero haberles enseñado algo.